¿Sabías que hay un detalle en la historia de Jonás que ha confundido a millones de cristianos durante siglos? Un detalle tan simple que está escondido a simple vista, pero que cuando lo descubres, toda la historia cobra un sentido completamente diferente. Imagina por un momento, un gran pez vomita a Jonás. Pero, ¿dónde exactamente? La mayoría de las personas creen que fue directamente en Nínive. Pero aquí viene el problema. Nínive no tiene mar. Nínive está en medio del desierto, a más de 1000 kilómetros de cualquier océano. Entonces, ¿cómo es posible? La Biblia se contradice, o hay algo que no estamos viendo. Hoy vamos a desentrañar este misterio bíblico usando mapas reales, arqueología y la geografía sagrada que cambiará para siempre tu forma de leer esta historia. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender este misterio, tenemos que empezar desde el principio. Jonás 1:2 nos dice algo muy específico. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Dios le estaba pidiendo a Jonás algo que parecía imposible. ¿Por qué? Porque Nínive no era solo cualquier ciudad. Era la capital del imperio más cruel y sanguinario de la época, los asirios. Imagínate que Dios te dijera hoy, ve a la capital de tus peores enemigos y diles que se arrepientan. Eso era exactamente lo que le estaba pidiendo a Jonás. Pero aquí viene el detalle que pocos notan. Nínive estaba ubicada en lo que hoy es el norte de Irak, junto al río Tigris, una ciudad completamente rodeada de desierto, sin una sola gota de agua salada a la vista. Desde Israel hasta Nínive hay aproximadamente 800 kilómetros de puro desierto. Una travesía de semanas, tal vez meses, a pie bajo el sol abrasador de Mesopotamia. ¿Te imaginas por qué Jonás decidió huir? Pero espera, porque lo que Jonás hizo a continuación no fue solo huir, fue algo mucho más extremo, algo que revela el nivel de desesperación que sentía. Y cuando descubras hacia dónde se dirigió, entenderás que esta no era una simple escapada. Era un plan para desaparecer para siempre, pero Jonás no huyó a cualquier lugar. El texto dice en Jonás 1:3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sabes dónde quedaba Tarsis? En la actual España, más de 3000 kilómetros en dirección completamente opuesta a Nínive. Era como si Dios le dijera, ve al norte, y Jonás respondiera, perfecto, me voy al sur, lo más lejos posible. Para llegar a Tarsis, Jonás bajó al puerto de Jope, que estaba en la costa del mar Mediterráneo. Pagó su pasaje en un barco mercante y se embarcó rumbo al fin del mundo conocido. Pero hay algo poético aquí que me eriza la piel. Jonás pensaba que podía huir de Dios navegando por el mar, sin saber que precisamente el mar sería el lugar donde Dios le enseñaría la lección más profunda de su vida. El mismo elemento que Jonás creyó que lo alejaría de Dios, se convertiría en el instrumento de su transformación. ¿No te parece fascinante cómo Dios usa nuestras propias decisiones para cumplir sus propósitos? Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. Lo que sucedió después en ese barco no fue casualidad. Cada ola, cada viento, cada momento de esa tormenta, todo estaba perfectamente orquestado para algo que nadie en ese barco podía imaginar. Y cuando descubras lo que realmente pasó durante esos 3 días en el vientre del pez, toda tu perspectiva de esta historia va a cambiar para siempre. Ahora viene la parte que todos conocemos. La tormenta, el sorteo, la confesión de Jonás y su decisión de ser arrojado al mar. Pero aquí está el detalle crucial. Todo esto sucedió en algún lugar del mar Mediterráneo mientras navegaban hacia Tarsis. Jonás 1:17 nos cuenta,
Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Durante 3 días y 3 noches, Jonás vivió una experiencia que desafía toda lógica humana. Pero no solo eso. Durante ese tiempo, el pez siguió nadando. No se quedó quieto esperando. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Hacia dónde nadó? ¿Se dirigió hacia Nínive? ¿Cómo podría hacerlo si entre el Mediterráneo y Nínive hay cientos de kilómetros de tierra seca? La respuesta está en Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. ¿Notaste que dice en tierra seca, no en Nínive? Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte va a hacer que todo cobre sentido. El lugar exacto donde el pez vomitó a Jonás no solo resuelve este misterio geográfico, también revela una de las lecciones más poderosas sobre la misericordia de Dios que jamás hayas escuchado. Y cuando veas el mapa de lo que realmente tuvo que hacer Jonás después de ser vomitado, vas a entender por qué esta historia se vuelve aún más impresionante. Aquí es donde la geografía bíblica nos revela la verdad que cambia toda la historia. Jonás no fue vomitado en Nínive, fue vomitado en algún punto de la costa del mar Mediterráneo, posiblemente cerca del mismo puerto de Jope de donde había partido, como si Dios le dijera, muy bien, ahora empezamos de nuevo. ¿Puedes imaginar la ironía? Jonás había pagado su pasaje para huir lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Y después de 3 días en el vientre de un pez, terminó exactamente donde había comenzado su desobediencia. Pero ahora tenía una misión que cumplir: caminar más de 800 kilómetros a través del desierto hasta llegar a Nínive. Piénsalo. Si Jonás hubiera obedecido desde el principio, habría hecho el mismo viaje, pero sin pasar por la tormenta, sin casi morir ahogado, sin pasar 3 días en el vientre de un pez, y sin tener que hacer la travesía completamente solo y probablemente sin provisiones. La obediencia tardía siempre cuesta más cara que la obediencia inmediata, pero lo que viene ahora te va a partir el corazón. Porque cuando calcules la verdadera distancia que Jonás tuvo que recorrer después de ser vomitado, cuando veas el estado en que quedó después de 3 días en el vientre del pez, y cuando descubras que tuvo que hacer todo ese viaje completamente solo, ahí es cuando entenderás el verdadero precio de la desobediencia y también la verdadera dimensión del amor de Dios. Imagínate a Jonás, recién vomitado por el pez, parado en la orilla del mar. Su ropa hecha jirones, su cuerpo marcado por los ácidos del estómago del animal, el sabor salado del mar todavía en su boca. Ahora tenía que hacer el viaje que desde el principio debió haber hecho, pero en las peores condiciones posibles. Desde la costa mediterránea hasta Nínive, semanas de caminata bajo el sol implacable del desierto, paso a paso, día tras día, cargando no solo el peso de su cuerpo cansado, sino también el peso de su desobediencia. Cada kilómetro que avanzaba era un recordatorio de lo que podría haber evitado si hubiera confiado en Dios desde el principio. Pero hay algo hermoso en esto. Dios no abandonó a Jonás, aunque el profeta había huido, aunque había desobedecido, aunque había causado una tormenta que casi mata a marineros inocentes. Dios siguió cumpliendo su plan. ¿No te parece increíble que el mismo Dios que controló al pez para que salvara a Jonás, también controló cada paso de ese largo camino hacia Nínive? Y ahora, prepárate para el descubrimiento que va a cambiarlo todo. Porque cuando estudias un mapa de esa región antigua, cuando calculas las distancias exactas que Jonás recorrió tratando de huir versus las que tuvo que caminar para obedecer, descubres algo que revela la naturaleza misma de Dios. Un patrón matemático que muestra cómo opera la gracia divina y que va a revolucionar tu forma de ver cada decisión de tu vida. Cuando miras un mapa de esa región, algo te golpea como un rayo. La distancia entre la desobediencia y la obediencia a veces se mide en kilómetros. Jonás
Trató de poner 3000 kilómetros entre él y la voluntad de Dios navegando hacia Tarsis. Pero al final tuvo que caminar 800 kilómetros en dirección opuesta para cumplir lo que Dios le había pedido desde el principio. Son 3800 kilómetros de esfuerzo inútil, 3800 kilómetros que podría haberse ahorrado con una sola palabra: sí, Señor. Pero la geografía nos enseña algo más profundo. No importa qué tan lejos huyas, la voluntad de Dios te va a alcanzar. No importa en qué dirección corras, sus planes se van a cumplir. La diferencia está en si los cumples por las buenas o por las malas. Si los cumples descansado o exhausto. Si los cumples con gozo o con amargura. ¿En cuál de esas dos categorías te encuentras tú hoy? Pero lo que voy a mostrarte ahora va a dejarte sin palabras. Porque resulta que todo lo que te he contado hasta ahora, todo lo que hemos descubierto sobre esta historia, los arqueólogos lo han confirmado piedra por piedra, kilómetro por kilómetro. Y cuando veas las evidencias que han desenterrado, cuando compruebes que cada detalle de esta historia es verificablemente real, ahí es cuando te vas a dar cuenta de que no estamos hablando de una parábola o una leyenda. Estamos hablando de historia pura y documentada. Lo fascinante es que la arqueología moderna ha confirmado cada detalle geográfico de esta historia. Los arqueólogos han encontrado las ruinas de la antigua Nínive, exactamente donde la Biblia dice que estaba, junto al río Tigris, en el norte del actual Irak. Han confirmado que era una ciudad masiva, con muros tan anchos que 3 carros podían correr lado a lado sobre ellos. Una metrópoli de más de 100.000 habitantes en una época donde eso era impresionante. También han confirmado que Jope era efectivamente un puerto importante en la costa mediterránea, desde donde partían barcos mercantes hacia todos los rincones del mundo conocido. Cada piedra que desentierran, cada tablilla que descifran, cada ruta comercial que mapean, todo confirma que la Biblia no es un libro de cuentos, sino un registro histórico preciso. Cuando Dios inspiró a los escritores bíblicos, no solo les dio verdades espirituales, les dio detalles geográficos exactos que podemos verificar hasta el día de hoy. ¿No te da escalofríos pensar que estás leyendo el mismo texto que describía con precisión lugares que existieron hace más de 2700 años? Y ahora llegamos al momento más poderoso de todo este estudio. Porque después de todo lo que hemos descubierto, después de seguir cada kilómetro del viaje de Jonás, después de confirmar cada detalle arqueológico, ahora viene la pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para enfrentar tu propia Nínive? Al final, la historia de Jonás no es solo sobre un hombre y un pez. Es sobre todos nosotros. Todos hemos recibido un llamado de Dios. Tal vez no tan dramático como el de Jonás, pero igual de real. Y todos, en algún momento, hemos tratado de tomar nuestro propio barco hacia nuestra propia Tarsis. Hemos huido de lo que sabemos que Dios quiere de nosotros. Hemos puesto distancia entre nosotros y su voluntad, creyendo que así seremos más felices, más libres, más exitosos. Pero la geografía de la historia de Jonás nos enseña una verdad poderosa. Puedes huir 3000 kilómetros en la dirección equivocada, pero al final tendrás que recorrer esos 800 kilómetros hacia donde Dios te envía. La diferencia es si los recorres con la fuerza de la obediencia o con el cansancio de la resistencia. El Dios que preparó un pez para salvar a Jonás es el mismo Dios que prepara todas las circunstancias de tu vida para llevarte exactamente donde necesitas estar. No para castigarte, sino para bendecirte. No para limitarte, sino para expandir tu propósito. No para quitarte la libertad, sino para darte la verdadera libertad que solo se encuentra en el centro de su voluntad.
Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si reconoces que tal vez has estado navegando hacia tu propia Tarsis cuando Dios te ha estado llamando hacia tu Nínive, déjame un comentario que diga mi Nínive para saber que entendiste el mensaje. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad, comparte este video. Nunca sabes si esa persona está exactamente en el momento de decidir entre Tarsis y Nínive. Dale like si quieres más secretos bíblicos como este. Suscríbete para no perderte ninguna revelación. Y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios más fascinantes de la palabra de Dios. Recuerda, tu Nínive te está esperando. La pregunta es si llegarás por el camino fácil o por el camino difícil. Hasta la próxima y que Dios bendiga tu camino hacia tu propósito.